Padre Celestial, bendice tu palabra mientras se estudia a través del mundo entero hoy. Enséñanos la verdad de cómo podemos vivir una vida piadosa y santa que te honre a ti. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con la enseñanza del Dr. Magui y la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Continuamos hoy nuestro recorrido por el libro de Génesis. En nuestro programa anterior nos detuvimos en el versículo 10 de este capítulo 47, donde dice: «Y Jacob bendijo a Faraón, y salió de la presencia de Faraón». Dijimos que Jacob había llegado a un punto de alta estatura espiritual en su vida. Reconoce que es un pecador y no trata de crear una buena impresión ante Faraón. No tiene nada de qué jactarse. En cambio, reconoce que ha sido salvado por la gracia de Dios. Tenemos hoy día tantos creyentes en Cristo que se jactan de sus logros. A veces en nuestros círculos procuramos aplaudir a algunos hombres porque lo han hecho. Hablamos de cuán grandes son ellos. Bueno, si todos dijéramos verdad, diríamos que somos simplemente una manada de pecadores y no tenemos de qué jactarnos, a menos que sea de nuestro maravilloso Salvador. Por años ha sido bondadoso y paciente para con nosotros. Amigo oyente, es de Él de quien debemos jactarnos. Tenemos un Salvador que murió por nosotros. No podemos decir que somos superiores a nuestros padres. Una vez un profesor dijo que sentía mucha vergüenza con respecto a su padre. Cuando primero estaba en la universidad, su padre visitaba esa universidad para hablar porque era predicador y profesor en Biblia. Dijo que tenía tanta vergüenza que ni aún asistía a la reunión donde hablaba su padre. Creemos que casi todos los jóvenes y señoritas pasan por períodos similares en su vida. Este señor pasó 4 años en la universidad. Salió al mundo de negocios donde experimentó toda suerte de problemas. Luego comenzó a darse cuenta que su padre había sido capaz de ganarse la vida para su familia y que era un profesor sobresaliente de la Biblia. Este hombre se dio cuenta que su padre no era el hombre ignorante como siempre lo había considerado. ¿No es esta historia la verdad en cuanto a muchos de nosotros? Pero no es verdad en cuanto a Jacob aquí. Jacob se humilla porque ha cambiado. Y ahora los versículos 11 al 13 de este capítulo 47 nos dicen: «Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre, con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán». Dos tierras que sufren de hambre se mencionan aquí porque son dos tierras que tienen que ver con nuestra historia. Ambas sufren. Si Jacob se hubiera quedado en Canaán con la familia, hubiera perecido también de hambre. El grano se había depositado en la tierra de Egipto, pero no estaba produciendo más grano. Evidentemente, el hambre se había extendido por toda África, porque el río Nilo no tenía agua suficiente para la inundación, lo cual era tan necesario para Egipto. Ahora leamos el versículo 14. «Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón». Llegamos ahora a algo por lo cual a José se le ha criticado. Hay personas que dicen que se aprovechó de la pobreza cuando compró la tierra. Leamos ahora desde el versículo 15 hasta el 20. «Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José, diciendo: Danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: Dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: No encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos,
y la tierra vino a ser de Faraón. Vamos a considerar esta crítica que se lanza contra José. En primer lugar, él es el agente de Faraón y no compró nada para sí mismo. Sus compras no le ayudaron en nada, no lo enriquecieron en ninguna manera. No fue deshonesto en ningún sentido de la palabra, no ganó personalmente por causa del hambre. Creemos que es simplemente la ley de la oferta y la demanda. Cuando es escasa cualquier comodidad, los hombres pagan un precio generoso para comprarla. Estamos seguros que José compró la tierra a un buen precio cuando la compró para Faraón, pero que era cuestión de la oferta y la demanda. En realidad, puso a las personas en una situación de poder seguir viviendo al suplirles comida. Creemos que José, pues, quedó entre los límites de la ley de la oferta y la demanda. No hay duda de que el hambre era una cosa sumamente terrible. Y así, los egipcios vendieron todo lo que tenían para conseguir comida, estando aún dispuestos a venderse ellos mismos a la esclavitud. Ahora, los versículos 21 y 22 de Génesis capítulo 47 nos dicen: «Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra». Al extenderse el hambre por toda la tierra, había una gran migración a las regiones urbanas. Allí estarían cerca del centro de los depósitos de grano. Usted recordará que en el principio José había colocado estos centros por todo Egipto. Trae a las personas donde pueden estar más cerca a la provisión de comida. Ahora los versículos 23 al 26 dicen: «Y José dijo al pueblo: He aquí os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón. Ved aquí semilla, y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños». Y ellos respondieron: «La vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón». Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. José sabe que el hambre se acabará el año que viene y por tanto le aconseja a la gente que siembre su grano. Ahora en los versículos 27 al 31, Jacob expresa a José su última voluntad. Leamos: «Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: Haré como tú dices. E Israel dijo: Júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Creemos que hay algunos factores que entraron en el ruego de Jacob de ser enterrado en la tierra de Canaán. En primer lugar, tiene ahora 147 años, y al mirar por todos lados y al ver lo que está pasando, se turba de que tenga que morir en Egipto. Creemos que ahora eso le es muy evidente. Luego, el éxito de José en adquirir toda la tierra para Faraón le hace creer que su familia se hará cómoda en Egipto y que nunca más querrá regresar a Canaán. Su edad ciertamente le recordaba que moriría pronto. Tenemos que reconocer que este ruego es una evidencia de la fe de Jacob en el pacto que Dios hizo con sus padres. Debemos anotar esto porque se presentará varias veces al recorrer nosotros la Biblia. La esperanza del Antiguo Testamento es una esperanza terrenal. Abraham creyó que sería enterrado y levantado de la muerte en aquella tierra prometida. Isaac creyó lo mismo. Ahora Jacob expresa esa misma fe. Y es que la esperanza del Antiguo Testamento, amigo oyente, no es la de ser arrebatados para recibir al Señor en el aire y entrar en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Esta es la morada eterna y permanente de la Iglesia de Cristo. Esa no es la esperanza del Antiguo Testamento. Esta tierra llegará a ser un paraíso o cielo. Cuando el reino se establezca en esta tierra, su gran esperanza se cumplirá, y estas personas serán levantadas para aquel reino. Los primeros 1000 años
serán un tiempo de prueba, y después de esos años, el reino eterno continuará. Por eso, Jacob no quiere ser enterrado en Egipto. Si no tuviera ninguna fe ni esperanza en la promesa de Dios, ¿qué le importaría el lugar donde lo enterraran? Para el creyente hoy en día, no importa el lugar donde seamos enterrados. En la hora del arrebatamiento, donde quiera que estemos, seremos levantados y nuestros cuerpos se unirán a nuestros espíritus si ya hemos muerto antes del arrebatamiento de la iglesia. Si todavía vivimos, entonces seremos transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire. Por tanto, no importa si somos enterrados en Egipto o en Canaán o en Los Ángeles o en Caracas o en cualquiera otra parte. Los vivos en Cristo y los muertos en Cristo, en todos estos lugares seremos arrebatados, no importa dónde quiera que estemos. No nos es necesario ir a la plataforma de lanzamiento en la Florida y lanzarnos de allá. No, nuestra esperanza es una esperanza celestial. La esperanza del Antiguo Testamento es una esperanza terrenal, y el hecho de que Jacob quisiera ser enterrado en la tierra de Canaán es una evidencia de su fe en la resurrección. Esperaba ser resucitado en esa tierra. Jacob ahora es un hombre de fe, y esto es muy evidente aquí. Y con esto, amigo oyente, concluimos el estudio del capítulo 47 de Génesis. Ahora, en el capítulo 48 se nos narra la última enfermedad de Jacob y la bendición que dio a los dos hijos de José. En Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 21 leemos: Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, o sea, su bastón. Este capítulo 48 de Génesis nos da otra oportunidad de ver algunas evidencias adicionales con respecto al crecimiento espiritual de Jacob. Ha progresado mucho desde aquellos días en el principio de su vida. Es posible que sintamos que es una lástima que estas cualidades que aparecen en los últimos días de su vida no estuvieran presentes en su vida temprana. Pero es maravilloso que nos sea posible observar en esto que la vida espiritual es un crecimiento y un desarrollo. La madurez espiritual no es alguna experiencia sensacional que se obtiene repentinamente, sino que se describe conforme a la Biblia como un andar en el Espíritu. Había demasiado del viejo hombre, o sea, el hombre carnal en Jacob cuando era joven. Y el nuevo hombre, espiritual, no se discierne sino hasta cuando llega a ser anciano. Hace años, después de un servicio evangelístico, una pareja de muy buena apariencia pasó adelante. El predicador les preguntó por qué habían venido. Dijeron que deseaban tener todo lo que Dios tenía para ellos. Más tarde el predicador se enteró de que pasaban adelante todos los domingos. Creían que gozarían de una experiencia sensacional e importante, la cual de golpe los haría maduros. Buscaban pues esta experiencia. Pero la Escritura nos dice que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos en Jacob que debemos esperar para ver los frutos del Espíritu. Gracias a Dios que hay la posibilidad de crecer en nuestras vidas. La paciencia de Dios lo permite. Vemos que Dios trató con mucha paciencia a Jacob, y asimismo nos tratará a nosotros. Ahora este crecimiento será más rápido y fructífero si desde el principio buscamos comprender y acatar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Leamos los primeros 4 versículos de este capítulo 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, y se sentó sobre la cama, y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: He aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti, por heredad perpetua. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, la emoción del momento? Jacob tiene ante sí a su hijo favorito junto con sus 2 nietos. Jamás pensó ver de nuevo a José porque creía que había muerto. Pero ahora Jacob puede ver que José había sido elevado a esta posición importante en Egipto y al mismo tiempo puede trazar la manera en que Dios había efectuado los asuntos de la vida. Jacob ha estado ahora en Egipto por 17 años. Es un hombre anciano y agonizante, pero toma fuerza para sentarse en la cama.
Note usted que reflexiona sobre aquel tiempo en que Dios se le apareció en luz en Canaán. De veras, Jacob ha progresado mucho. No se jacta ahora, no habla de sus mañas. En su juventud había pensado que podía conseguir lo que quisiera y que podía emplear cualquier método para conseguirlo. Pero vemos aquí su fe y confianza en Dios. Jacob mira retrospectivamente a lo que él considera ser el principio para él, aquel momento cuando Dios se le apareció. Dios había aparecido a Jacob cuando salió de la tierra de Canaán para ir a Harán, y luego otra vez cuando regresó a esa tierra. Y Dios le bendijo. Vamos a prestar atención especial a la promesa de la cual Jacob hace mención. Leamos el versículo 4 otra vez. Y me dijo, He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Esta promesa se halla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dios prometió que algo se llevaría a cabo e hizo la promesa a la línea de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. La promesa contiene 3 puntos específicos. Primero, esta línea sería fructífera, o sea que Dios haría ascender una nación de aquella línea. En segundo lugar, Dios mismo les daría la tierra. Y en tercer lugar, esta línea serviría de bendición a todas las naciones y a toda la gente. La razón por la cual usted y yo, amigo oyente, nos sentamos hoy día con la Biblia en la mano es porque Dios ha cumplido 2/3 de esta promesa que convino hace miles de años. Todavía no se ha cumplido el otro tercio, no tienen las guerras todavía. Tienen una orilla o frontera, pero aún esto es un asunto de disputa. Cuando reciban la tierra de la mano de Dios, vivirán allí en paz, como lo dice el profeta Miqueas en el capítulo 4, versículo 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aquel será el milenio, y es cuando tendrán esa tierra. Y ahora leamos los versículos 5 y 6 del capítulo 48 de Génesis. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Estos 2 nietos, los 2 hijos de José, cada uno dará origen a una tribu. Ahora, a primera vista parece que serían 14 las tribus de Israel, ya que Jacob tuvo 12 hijos, y ahora con los 2 hijos de José, que darán origen cada uno a una tribu, parece que habrá 14. Primeramente notemos que no había tribu de José, pero sí había tribus de Efraín y Manasés, y eso suma 13 en las matemáticas de todo hombre. Sin embargo, la Biblia solo cuenta 12 tribus. Luego vemos que la tribu de Leví no fue contada como tribu. Llegó a ser la tribu sumo sacerdotal y no era contada entre las otras tribus. Es posible que usted crea que es una manera algo equivocada de contar, pero amigo oyente, yo no las conté. La palabra de Dios las cuenta así, y así es como Dios las quiso contar. Estos 2 muchachos, pues, tienen más de 17 años, porque nacieron antes que Jacob viniera a Egipto. Note usted ahora que Jacob recuerda a Raquel, su amada esposa, la madre de José. Veamos ahora el versículo 7 de Génesis capítulo 48. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Aún en el lecho de muerte se acuerda del lugar donde sepultó a Raquel. Esa fue su gran angustia, como bien usted lo sabe. La sepultó allá en Belén. Puede que usted piense en el nacimiento de Jesucristo hablando de Belén, pero para él, para Jacob, el pueblito de Belén no era un lugar de gozo, sino de angustia y muerte. ¿Cuán diferente es para nosotros hoy en día? ¿Qué gozo significa Belén para nosotros? Ahora los versículos 8 y 9 dicen, Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, Son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, Acércalos ahora a mí, y los bendeciré. ¿Ha notado usted que tanto Isaac como Jacob tienen dificultad con la vista cuando llegan ancianos? Puede que el resplandor del sol tenga algo que ver con eso. Aún hoy día hay muchísima enfermedad de la vista en aquellos países, y muchos ancianos allí parecen tener dificultad al caminar. No es que sean completamente ciegos, pero no les es posible ver bien. Pues notamos aquí que Jacob no reconoció a los muchachos. Ahora el versículo 10 dice,
y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Nos imaginamos que los jóvenes quedaron algo turbados por causa de que su abuelo hubiera manifestado tanto afecto para con ellos. Ahora del versículo 11 hasta el 13 leemos: Y dijo Israel a José: No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. José los lleva a los muchachos más cerca de su abuelo, ya que no podía ver bien, por eso extendería la mano para encontrarlos. Ahora el versículo 14 dice: Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Ahora Efraín es el que va a ser el líder superior a Manasés. Más adelante veremos que la tribu de Manasés marchó bajo la bandera de la tribu de Efraín en la marcha del desierto, como lo veremos cuando estudiemos el libro de Números. Josué procedía de la tribu de Efraín, y había muchos otros grandes hombres que también descendieron de esa tribu. Efraín, pues, llegó a ser la tribu con prioridad. Eso es indiscutible. Bien, amigo oyente, continuaremos nuestra consideración del capítulo 48 de Génesis en nuestro próximo programa y esperamos que usted ha de acompañarnos. Será pues, hasta entonces, es nuestra oración que Dios derrame sobre usted sus ricas e incontables bendiciones.